Hola mis amados, ¿cómo están? Espero estén bien en compañía de los suyos. En esta enseñanza veremos la oposición que tuvo Saúl hacia David, cuando Dios ya había elegido a este como una autoridad sobre su pueblo. Pongamos atención y apunten bien. Comenzamos. Saúl. Dios lo escoge. El pueblo pedía rey al profeta Samuel, igual que todas las naciones que había en ese tiempo. Israel no tenía rey. Hasta entonces se habían regido por jueces, pero al igual, estos habían fallado, y el pueblo le demandaba a Dios que le pusiera un rey. Leemos primero de Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó, dijo: Es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Dios le advierte al pueblo lo que este rey les iba a hacer. Esto lo encontramos en 1 de Samuel 8, del 7 al 19. Leamos solo el 18 y el 19. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas el Señor no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Como leemos, aún así, el pueblo le pide su rey, asumiendo las consecuencias. Dios se molesta con el pueblo, porque estaban empecinados en que se les pusiera rey, como todas las naciones mundanas. El plan de Dios es que Él gobernara directamente a su pueblo, pero estos no quisieron, prefiriendo ser como todos los pueblos de la tierra, por y para el pueblo. En base a la demanda que el pueblo le hacía a Samuel, Dios escoge a Saúl para que éste fuera el primer rey que habría de haber en Israel. Y aunque en este momento Saúl no sabía lo que pasaba, ni estaba consciente de todo esto, Dios ya lo había escogido. Este es escogido de acuerdo al pueblo, lo que merecía, y como ellos lo querían. Dios se los dio, así. De ahí las cualidades que veremos tenía este personaje. Dios dará al pueblo lo que merece, si es que éste no deja que él lo gobierne. De la misma manera, hoy día, Dios escoge algunos para ponerlos como autoridad al frente de su pueblo, pero muchos de estos, con el tiempo, empiezan a actuar y a hacer como lo hizo este personaje. Lo escoge de la nada. Dios lo escoge cuando este personaje no era realmente importante ni conocido dentro del pueblo, y aún más, como lo llama, ya que el padre de Saúl, Cis, se le habían perdido unas asnas. Saúl sale a buscarlas y de ahí van al profeta Samuel, que le dice que ha sido escogido por Dios para ser el primer rey sobre su pueblo. De la misma manera, Dios escoge de lo menospreciado, de la nada, a muchos de sus siervos, con la finalidad de que les sean agradecidos, leales y obedientes a Él. Muchos al principio lo son, pero con el tiempo se van torciendo y olvidando de dónde Dios los sacó. Leemos en 1 Corintios 1:28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nunca se nos debe olvidar, siempre debemos tener en nuestra mente y corazón esto, tal como lo dice Deuteronomio 7:7. El Señor sintió afecto por ti y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Este fue escogido para el pueblo, porque el pueblo lo pidió, y Dios se los dio, conforme a lo que ellos querían. De ahí las cualidades que tenía este personaje. No así con David, ya que este fue escogido para Dios,
porque tenía un corazón conforme a él, una gran diferencia. Sus cualidades. Era joven. Nos habla de inexperiencia, inmadurez. Tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó a reinar. Obviamente, no sabía cómo dirigir a un pueblo tan grande. Leemos en 1 de Samuel 13:1. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reino duró 42 años. Era hermoso. Vemos cómo se repite lo de la hermosura en varios personajes bíblicos. Y aunque esto no es malo, muchos no saben cómo manejarlo. Y como hemos visto, les resulta para su propia perdición, como le pasó al querubín y a Absalón. Era alto. Según nos dice el canon, el más alto del pueblo solo le llegaba a los hombros. Esto nos habla de que su personalidad ya era altiva, al igual que por todo lo anterior nos habla de orgullo, soberbia, creer estar por encima de los demás. Muchos ministros son llamados siendo muy jóvenes, y esto no es que esté mal, sino más bien todo lo contrario, ya que aún Jesús mismo fue llamado a los 30 años. También lo que va a hacer que el joven ministro no pase por lo que pasó el querubín, Absalón y ahora Saúl, será que tenga una comunión con Dios real y legítima, y al igual que sea dirigido por una autoridad, es decir, un ministro de Dios que lo vaya ayudando y formando de la misma manera que se vaya guiando con la palabra. Esto hará que ese joven, tal vez aunque inexperto e inmaduro, Dios lo forme de tal manera que pueda llegar a ser un ministro de Dios, un siervo de Dios, y aún llegar a viejo, siendo temeroso de él, como lo leemos en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tercero, es desechado. La desobediencia llevó a Saúl a ser desechado. Esto vino a raíz de 3 cosas, en las cuales él desobedeció. La primera, no esperó al profeta. Hubo una guerra entre Saúl y los filisteos. Los de Israel saldrían a atacar a estos, pero Samuel le dice que le espere 7 días, y él llegará para ofrecer el sacrificio y así dar inicio al combate. Leemos 1 de Samuel 13:8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. La palabra había sido clara de parte del profeta, que tenía que esperar que él llegara, a lo cual éste no obedeció. Segunda desobediencia. Por la desesperación, y según él veía que el pueblo desertaba, como lo hemos leído, se le hace fácil ofrecer el sacrificio, cosa que no le correspondía hacer, ya que esto era solo para los sacerdotes, o en este caso el profeta. Pero él, como se sentía la máxima autoridad, y en una total ignorancia, lo hace, cosa que esto trajo para Dios un desagrado, ya que fue un acto execrable, y así levantó la ira del Señor. Tercer desobediencia. No obedece a lo de Amalek. Después de esto, Dios le da una misión de ir a acabar con el pueblo de Amalek y todo lo que tenía, a lo cual de nuevo Saúl no obedece, sino que éste por su conveniencia perdona al rey y a lo mejor del ganado, pretextando a Samuel que el pueblo era el que había hecho esto. Esto hace que Dios tome la decisión
de acabar con su reino. Y Samuel le dice: ¿por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Samuel le dijo: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Vemos en estas tres cosas la importancia de saber esperar y obedecer a lo que Dios nos manda a través de sus siervos y en su palabra, ya que esto nos puede traer el que Dios nos pueda excluir de la autoridad o el propósito de Él para nuestras vidas. Cuarto, Dios escoge a David conforme a su corazón. Al ver que Saúl estaba haciendo lo incorrecto y que era desobediente y voluntarioso, que no obedecía a lo que se le mandaba, Dios manda a Samuel a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos. Leemos primero de Samuel 16:1. Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Le dice a Samuel que él había escogido a alguien de los hijos de Isaí conforme a su corazón y no conforme a lo que el pueblo quería. Leemos primero de Samuel 16:7. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. David era con un corazón noble, humilde, sencillo, amoroso, fiel, y esto fue lo que a Dios le agradó. Leemos en primero de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Amaba a Saúl. David, a pesar de que Saúl lo quería matar y lo estaba persiguiendo para ello, él lo amaba y lo veía aún como un padre. Leemos en primero de Samuel 24:11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Vemos que en una ocasión David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo, porque le amaba y lo honraba como al rey que era, aun sabiendo que Dios ya lo había desechado y que lo había escogido a él. Esto nos deja ver la importancia de ser obedientes a las autoridades que Dios pone para nuestras vidas, ya que de esto dependerá el que le seamos agradables o no. No solo basta con asistir a la iglesia, dar una ofrenda, ni siquiera cantarle o darle alguna alabanza, sino lo que a Dios más le agrada es que obedezcamos a las autoridades que Él nos ha puesto y a su palabra. Y como le dijo Dios a Saúl, se complace más el Señor en que le obedezcas a que ofrezcas cualquier sacrificio. Dios amó a David. Dios amó a David porque a pesar de sus errores y fallas, siempre lo buscaba, siempre pedía su autorización, consultaba a los profetas y a sus siervos. Era fiel, amaba a Dios, le adoraba,
De ahí muchos salmos que compuso para él. Por eso fue que Dios le amó tanto, y leemos en Primero de Reyes 15:4. Mas por amor a David, el Señor su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Quinto, Saúl quiere eliminar la autoridad. No tolera la autoridad. Al ver Saúl que él había sido desechado por su desobediencia y que Dios ya se había provisto de un nuevo rey, un espíritu malo toma el control de su vida. Leemos primero de Samuel 18:10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en sus manos. Saúl empieza a atentar contra David. La primera ocasión, estando sentados a la mesa, le envía una lanza, pero David la esquivó. Es así como al ver que estaba en peligro su vida, huye y empieza a esconderse de Saúl. Leemos primero de Samuel 18:11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David la evadió 2 veces. Persigue a la autoridad. Dios ya le había dado la autoridad espiritual a David, y Saúl lo sabía. De ahí que empieza a perseguirlo. Esto duró más de 10 años, en los cuales David, a pesar de saber que ya era el rey, no asumió su cargo, por respeto y honra a Saúl. Aquí vemos cómo se debe ser ante una autoridad, a pesar de que esté mal o ya Dios no esté con él. Debemos honrar y respetar dicha autoridad. Ya Dios se encargará de él si está bien o está mal. Quiere matar la autoridad. Saúl empieza a odiar a David, a pesar que él no le había hecho nada, ni aún se había levantado contra él. No obstante, quería a toda costa eliminarlo, porque tenía temor que él en cualquier momento se levantara en contra de él, lo cual no era la idea de David. Durante 10 años lo persigue, llegando a obsesionarse con matar a David, pero Dios no se lo permitió, ya que éste estaba bajo su cuidado. Sexto, el fin de Saúl y su casa. Recurre a hechicera. Al ver que ya Samuel había muerto y Dios no le respondía por ningún medio, decide ir a lo que era lo más abominable que Dios había determinado, e incluso había pena de muerte contra esas personas, es decir, una adivina, una hechicera, una bruja, cometiendo así otro error más garrafal en su vida. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Se suicida. Saúl sale a pelear contra los filisteos, y al ver que la batalla se había perdido, él decide acabar con su existencia, antes que ellos llegaran a matarle. Él se entierra su espada y así muere. Leemos primero de Samuel 31, 4 y 5. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella.
Y viendo su escudero, a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Muere toda su familia. No solo muere él, sino también 3 hijos juntamente. Esto se lo había dicho el profeta unos días antes que sucedería. Leemos 1 Samuel 31:8. Aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Además de esto, muere la mayoría de su familia, de tal manera que solo queda uno, que era el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, que lo tenían escondido, precisamente para que no lo matara, el cual era paralítico y se llamaba Mefiboset. Leemos 2 de Samuel 9:3 y 6. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Todo eso nos deja ver que cuando somos desobedientes a Dios, no importa el grado de autoridad que tengamos, sea un gran apóstol, un gran pastor, un gran profeta o cualquier ministerio o liderazgo en la iglesia, cuando Él nos ha conferido una autoridad y no obedecemos, no solo nos perjudicamos nosotros, sino aún nuestros hijos y la familia. De ahí la importancia de ser obedientes a Él y a la autoridad que nos ha puesto, ya que el tener una autoridad no es un lujo, ni solo un privilegio, sino más bien una gran responsabilidad que debemos ejercer con temor a Dios, ya que Él nos la ha dado. Bueno, como ya vimos en esa enseñanza, no hay que oponernos a la autoridad que en un momento determinado Dios levante, ya que nos meteremos en problemas no precisamente con la autoridad, sino aún con el mismo Creador. Lleven bien sus apuntes, ya que se los estaré revisando prontamente. Y dicho sea de paso, les invito para que el próximo 18 de junio estemos en la iglesia a las 7:30, ya que ahí se llevará a cabo la clase. Bueno, pues sin más que decir, hermanos, les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo y adelante. Bendiciones.